insustituible. ¿Quién es Javier y por qué deberían escucharte? Mira, soy Javier Turralde, nací en La Paz. Toda mi vida me ha gustado trabajar por la ciudad de La Paz. Desde chico yo siempre he pensado en generar industrias y hacer cosas acá, ¿no? Por supuesto, cuando eres niño no ubicas muchas cosas y de cómo funciona el mundo, pero tienes ilusiones y deseos de trabajar. He sido fanático de algunos alcaldes a los que he podido ver también, ¿no? Me ha encantado mucho en su momento Ronald McLean, ¿no? Seguía el tema del Puente de las Américas, en su momento el teleférico y demás. Me ha gustado mucho tener la oportunidad de salir al exterior para comparar lo que soy un emprendedor, ¿no? Un emprendedor, he visto y tratado de llegar a espacios en los que podía colaborar con el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Al principio he comenzado como entrenador personal, luego he abierto una empresa para temas de fitness. Esa misma empresa se ha vuelto después representante del equipamiento de Tecnogym. Después he abierto los gimnasios Espacio, primero el de Calacoto, después Sobocachi y El Alto. Después de eso, que ha sido uno de los primeros éxitos, digamos, de magnitud, si bien la representación de los equipos ha sido. Después de eso he empezado a ver en qué más invertir justamente para ayudar al desarrollo del departamento. Con tema de reciclaje, ¿no? Que tú ya lo conoces, Sergio, ¿no? Estoy con Imperllanta. Es una patente de México y hay una planta que produce este impermeabilizante en base reciclada en el CDMX, en México DF, en lo que era el México DF, y hay otra acá, que la tenemos en el departamento de La Paz, entre la frontera del Alto y Viacha, que estamos produciendo. Lamentablemente hemos comenzado en junio del año pasado, así que nos ha tocado problemas políticos, todo lo que podía haber, pero es tan bueno el producto y nos está yendo bastante bien dentro del contexto que hay ahora, entonces estamos pudiendo sobrevivir a pesar de ser una empresa totalmente nueva. Después me he metido en el tema de la construcción. No me ha ido muy bien por el tema de la burocracia y la corrupción en la alcaldía municipal, que eso es muy importante, igual que las personas lo sepan, porque obviamente he estado trabajando con una patente muy interesante para producir diésel y gasolina en base a llanta reciclada, plástico reciclado y aceite reciclado, que ya lo hemos probado acá en Bolivia, pero lo hemos probado en junio del año pasado y con todas las cosas que han pasado es medio complicado. Tenemos unas normas, que eso también es muy importante que los estudiantes sepan, una normativa eh, que monopoliza la distribución del diésel, la gasolina, por ejemplo, al Estado. Entonces, si nosotros no tenemos un permiso del Estado, no generamos un contrato con el Estado, nosotros no podemos producir el diésel y la gasolina aquí en Bolivia, versus que no he podido viajar por temas de la pandemia, porque se suspendió el vuelo, que tenía que viajar el año pasado en diciembre. Paraguay, por ejemplo, donde hemos estado viendo cómo nosotros manejamos la patente, allá sí podemos poner una planta sin necesidad de tener permiso del gobierno y podemos poner la planta para empezar a vender, por ejemplo, este diésel directamente a empresas de transporte, constructoras, mineras o la empresa que quiera, obviamente, tener nuestro diésel. Esta patente que es muy interesante, que le hemos estado trabajando ya casi 2 años y con tecnología de una persona que nos ha transferido de otro país, ¿no? Es un proyecto realmente gigante y que, bueno, nosotros queríamos trabajarlo para cambiar una realidad del país, específicamente en el tema de los combustibles, porque nuestro producto es de mayor calidad, a pesar de que es reciclaje, ¿no? Que el diésel que ahorita se está importando, y además que lo podemos vender más barato, así que no tendríamos que subvencionar el combustible, y ahorita uno de los principales conflictos del país es la subvención del combustible. Entonces, bueno, yo sé que ha sido un ingreso bastante amplio,
Pero, ¿por qué he hablado de todo esto? Porque sinceramente lo que a mí siempre me ha gustado como persona, como individuo, es generar proyectos que hagan y marquen la diferencia en cada uno de los sectores. Y a medida que he ido ganando experiencia me he dado cuenta que si bien los gimnasios son algo positivo por el tema de salud, hay movimiento económico, hay inversión, no es algo que realmente repercuta de una manera macro en la economía de la ciudad y del país. Entonces, a partir de eso es que he ido migrando, digamos, a otros sectores, aprendiendo, leyendo muchísimo sobre temas de economía mundial, sobre macroeconomía, sobre temas de financieros, sobre temas empresariales, etcétera, etcétera. Historia, obviamente, de La Paz, de historia económica, historia de desarrollo urbano de La Paz, etcétera, etcétera. Y a partir de eso me he dado cuenta que necesitamos algo mucho más grande para lograr ese impacto que tanto uno desea, digamos, como promotor, digamos, y amante de una ciudad y de un país, ¿no? Y en este caso, las últimas empresas sí, definitivamente pueden lograr un impacto. Lamentablemente no nos ha acompañado el mundo, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, pero con estas empresas nosotros vamos a tener la capacidad no solamente de exportar, sino de generar la apertura de nuevas empresas en base a estas en otros países, lo que va a significar generar mayor flujo de capitales y de efectivo hacia nuestro país, obviamente de divisas también, y eso a su vez repercute en el crecimiento general para todos, ¿no? Qué bueno lo que nos cuentas, Javi, me gusta porque has ido yendo de un lugar a otro, has estado en diferentes industrias, como tú dices, con el enfoque de aportar a lo macro, aportar no solamente tal vez al departamento, que era uno de tus primeros objetivos, después ya fue Bolivia, pero algunas personas tal vez al momento de salir de la universidad, cuando ya están en las últimas materias, sienten que tienen que enfocarse. Han estudiado, no sé, turismo y tienen que enfocarse en su área. Han estudiado gastronomía y tienen que hacer solamente eso. ¿Cómo has manejado tú esos cambios? ¿Cómo has manejado tú el hecho de ir, no sé, aprendiendo poco a poco para llegar a donde estás en este momento? Mira, mi motor siempre ha sido la paz, ¿no? Siempre ha sido el desarrollo de la paz, el desarrollo de Bolivia. Entonces, me he enfocado en lo que me gustaba en un inicio, que era el tema deportivo, ¿no? Y ahí he aprendido mucho de administración, de marketing, de ventas, he aprendido obviamente en cancha todo lo que tienes que aprender y lo que significa además manejo de impuestos, equipos, contadores, ¿no? Problemas legales, etcétera, etcétera, inclusive robos, ¿no? Porque he sufrido robos a medida que he ido creciendo, he sufrido robos de los empleados, inclusive hasta de clientes, ¿no? Entonces, todo eso te da una experiencia y a partir de esa experiencia, obviamente, tú empiezas a buscar otro tipo de rutas y de caminos para lograr el objetivo. Si bien yo me basaba al inicio en algo que me gustaba, que era el tema del fitness, lo que a mí siempre me ha apasionado ha sido La Paz y ha sido Bolivia, digamos, ¿no? El tratar de generar ese desarrollo que lo llevamos creo que dentro todos, ¿no? Los emprendedores, todos los que producimos y demás, el tratar de aportar al desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, esa energía es la que me ha empezado a ayudar con la experiencia que ya había ganado a buscar otros espacios en los que yo pueda generar mayor impacto, obviamente, en el desarrollo de la economía de la ciudad y del país. Y es así que he ido viendo todos estos aspectos. Por ejemplo, la planta te comento, ¿no? He estado 5 años tras la representación de Tecnogym, por ejemplo, ¿no? He tardado 2 años en abrir mi primera empresa, 5 años en la representación. He tardado 8 años en abrir el gimnasio Espacio. No, o sea, no es fácil. Ha sido trabajo, año tras año, ver inversores, aprender, ir a tomar cursos de fitness management, o sea, capacitar en varios sectores, tener experiencia con el mismo servicio porque yo estaba en el área. Y después he tardado 3 años en abrir la planta de impermeabilizantes, o sea, tampoco ha sido de la noche a la mañana tomar contacto con la persona, convencer de que invierta aquí en La Paz, ¿no? O de que nos dé la patente para invertir aquí en La Paz, porque a partir de aquí nosotros hemos firmado para poder exportar a Perú, para poder exportar a Paraguay, para poder exportar a Chile, ¿no? Después el otro proyecto que estamos trabajando ya son 2 años, ¿no? Entonces, es un tema de sueño personal, digamos, lo que me hace empezar a buscar otros sectores que tal vez puedan llegar a ser más productivos y tengan mayor impacto, obviamente acumulando la experiencia y acumulando el resto de los proyectos, porque ahorita el gimnasio, a pesar de la pandemia, sigue funcionando, y antes de la pandemia ya funcionaba solo porque yo ya no lo estaba manejando,
La planta de impermeabilizantes básicamente ahorita ya está funcionando sola. Yo hago un monitoreo, pero ya funciona sola. Y me estoy dedicando ahora al tema del combustible y, bueno, como tú sabes, al tema de la postulación a la alcaldía de La Paz. Entonces, ¿cómo lo haces? Por supuesto, una cosa es el deseo y otra cosa es cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Del deseo vas a la parte práctica y la parte práctica lo que te exige es, uno, que te capacites en lo que estás empezando a hacer, ¿no? O sea, aprender de impermeabilizantes, aprender de hidrocarburos, aprender del proceso, en este caso patentado, aprender del fitness management y manejar gimnasio. O sea, tienes que ir aprendiendo, evidentemente, pero no lo vas a poder hacer solo. Entonces, la clave para poder crecer y poderte ir ramificando y de lo que, como tú dices, has estudiado, por ejemplo, no sé para ser chef, Yeah. ¿no? O turismo. Entonces, de lo que tú has empezado y, por ejemplo, pones tu empresa y tú eres el mismo guía, tú eres el que hace la administración, tú eres el que hace todo, no, a medida que pasa el tiempo, tú tienes que crecer. ¿Y cómo creces? Es justamente generando equipos. Entonces, si tú no generas equipos que hagan lo que tú no sabes hacer, nunca vas a crecer. Entonces, muchas veces la gente comete el error de comenzar una empresa y en vez de pagar el sueldo de una persona que le ayude y empezar a diversificarse y tener más tiempo para crecer o pagar un contador y demás, lo hace todo para él ganar todo, ¿no? Y sacar el máximo provecho a su trabajo, pero ese momento. En cambio, si tú empiezas a generar un equipo y empiezas a contar con otras personas que te van a ayudar, uno, tienes más tiempo y dos, tienes el expertise de esas otras personas que además se van a ir especializando en ciertas áreas, que es lo que a mí me ha pasado con gente que ya trabaja conmigo más de 15 años, ¿no? Yo tengo 41 años y hay gente que ha trabajado conmigo 15 años ya, ¿no? Entonces, esta gente ya se ha especializado en otros espacios, porque a medida que hemos ido creciendo, yo me he dado cuenta de qué cosas podía hacer bien esta persona y qué cosas puedo hacer yo bien, ¿no? Y otras personas que han ido formando el grupo. Entonces, cuando tú estás ahí, para que funcione la planta, necesitas un ingeniero químico, necesitas los obreros, necesitas el personal de ventas, necesitas la parte administrativa, necesitas el tema de marketing, necesitas el tema de, obviamente, con marketing, el tema de redes, necesitas hacer por ejemplo, el cálculo de cuánto porcentaje tú vas a ganar, cuánto tienes que vender para mantener la empresa, todas las partes administrativas y financieras. O sea, si bien tú eres la cabeza, tú tienes que ser el organizador de todo eso, necesitas un equipo y a medida que tú vas creciendo, ese equipo lo vas solidificando y más gente se te suma porque obviamente ya trabajan contigo o han trabajado contigo, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, y después siguen contigo haciendo ya negocios, no necesariamente solo trabajando. Entonces, me ha pasado con la empresa de impermeabilizantes, la primera persona que he contratado, que era mi gerente de ventas, ha pasado a ser mi distribuidor en Cochabamba, porque ha visto el negocio, le ha interesado, ha dicho, yo puedo vender, yo sé hacer esto, ya había visto la parte técnica, ya había visto la parte administrativa, entonces ha decidido hacer su negocio y nos compra y él impermeabiliza, digamos, por ejemplo, en este caso en Cochabamba. Entonces, repito, inicialmente eres tú, tienes que hacer lo que más te guste, según, de acuerdo a tu sueño, de acuerdo a tu expectativa, de acuerdo a tus gustos, tus hobbies, pero para poder crecer, si es tu objetivo, hay gente que le gusta quedarse con una panadería y ya, digamos, que no está mal, pero si tú quieres crecer, necesitas rodearte de gente, de un equipo que sepa hacer cosas que tú no sabes y así tú puedas seguir creciendo y eso a su vez va a lograr que después yo, por ejemplo, tengo 4 empresas, ¿no? Entonces, 2 ya funcionan básicamente solas. Una, bueno, lamentablemente ahora he decidido cerrarla por temas país y por temas de mala comunicación con la planta, que es en este caso la representación de los equipos, ¿no? Y bueno, y la otra que ahorita le estoy activando y encima además estoy haciendo la campaña para la alcaldía municipal. O sea, ese tiempo lo tengo gracias al equipo, ¿no? Porque si no, tú no vas a tener la capacidad de manejar todo eso. Tendrías que ir a abrir 3 gimnasios, la planta, las ventas, o sea, no se puede. Necesitas un equipo, ¿no? Y aparte estás pagando a alguien para que realmente sea bueno en esa área. O sea, buscas personas que trabajen contigo para que suplan, porque son mejores que tú en esa área específica y van a aportar de una mejor manera en esa área de la empresa. Y Javier, ¿con cuántos trabajadores estás en este momento? En todas las empresas, todo lo que tienes. Mira, ahorita tenemos, déjame ver, hay unos que tienen muchos más, otros que tienen muchos menos. Lamentablemente hemos tenido que reducir personal, por supuesto.
pero debo tener ahorita por lo menos entre todas, unos 80 trabajadores, de 70 a 80 personas que están trabajando conmigo. Antes de la pandemia eran como unas 95 personas que estaban trabajando, ¿Y ¿no? con Entonces, cuántos has comenzado? Tu primer equipo, ¿con cuántas personas eran? ¿Cómo ha sido ese desarrollo de tu cuando primer yo he equipo? empezado con la empresa era yo. Ya. No, después de unos meses invité a una persona a trabajar conmigo, que es la que está trabajando conmigo ya 15 años, y éramos dos. Después fuimos tres, ¿no? Y después nos mantuvimos un buen tiempo así hasta que abrimos los gimnasios. Con el primer gimnasio de eso saltó, porque en el gimnasio teníamos como 24 personas que trabajaban con nosotros. Entonces, imagínate ya tres gimnasios, o sea, si bien había gente que nos servía para ambos gimnasios, eso ya se disparó y llegó a ser como unas 70 y tantas personas. Lo de la planta no es mucho personal, son como 12 personas, entonces ahí ya se suma. En la importadora estaba trabajando conmigo dos personas más, ¿no? Y en el tema de diésel, que todavía no está funcionando del todo, no somos muchos, en realidad ahorita somos los socios los que estamos trabajando ahí, apalancando la empresa, porque al principio tiene que ser eso, ¿no? Tú tienes que dedicarle tiempo hasta que las cosas funcionen y de ahí contratas gente para que siga haciendo tu trabajo y obviamente lo que tú dices, teniendo la experiencia y la expertise que tú no tienes, porque si no, imagínate, yo estoy en hidrocarburos, Sí. nada de hidrocarburífero, obviamente ahora sí, bastante, pero de una manera muy superficial, comprendo todo lo que estoy haciendo, pero no voy a poderme ir al lado específicamente químico, digamos, como lo hace un ingeniero de hidrocarburos, digamos, ¿no? Entonces necesitas gente capacitada, necesitas gente que pueda hacer, reiterando lo que tú has dicho también, ¿no? Que no haga que haga, perdón, lo que tú no haces, digamos, ¿no? Porque si no, no funcionaría, ¿no? Totalmente cierto, Javi. Y a veces, igual, hablabas hace un momento sobre los éxitos que has tenido, tal vez algunos dicen de la noche a la mañana, Espacio apareció y fue un éxito, pero tú nos decías igual, que ha tenido que ser un trabajo de muchos años. ¿Cómo han sido esos años? ¿Cuáles han sido los retos que has tenido? Tal vez en Espacio, que es lo más conocido por el nombre, o porque está en varios lugares. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, mira, yo abrí mi empresa y cuando era entrenador trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 10 de la noche me dedicaba a mi empresa, ¿no? Eso era el inicio. Y después de 2 años de haberla estado empujando así, decidí ya dedicarme 100% a la empresa, dejé de trabajar como entrenador personal y comencé con la empresa que ahora es DreamBody, que ha sido la que ha representado, porque hasta diciembre del año pasado ha representado los equipamientos Tecnogym. Como te dije, hay algunos aspectos, país y algunos temas que he decidido ya del extranjero dejar de representarla y dedicarme a otras cosas, ¿no? Ponerle energía en otros aspectos. Pero bueno, el hecho es que esta empresa yo le tenía mucha fe, tenía una visión de la empresa muy interesante, pero era mucho trabajo para tener muy poco margen. Entonces, ahí yo dije, y además que dependía de la buena voluntad de los clubes y de los gimnasios de abrirme sus puertas. Y lamentablemente no tuvieron la voluntad, o sea, todos me cerraron la puerta, pero literalmente todos me cerraron las puertas, ¿no? O sea, entonces lo que yo hice, a partir de ahí dije, bueno, me cierran las puertas, no me están dejando crecer porque yo necesitaba que mis entrenadores, la gente que yo había preparado, que era lo que yo quería hacer, den entrenamiento personal en esos lugares y yo irlos capacitando constantemente para que sean como una especie de entrenadores personales top y yo manejar la empresa y tener un porcentaje de todos esos entrenadores, digamos, ¿no? Y con ese porcentaje, por supuesto, como empresa también reinvertir en ellos y así sucesivamente. La idea era bastante interesante para haber sido primeriza, digamos, ¿no? Porque ya estábamos hablando de una esmerilización que le llama Kiyosaki, en el que tú recibes un poquito del trabajo de todos, digamos, y así puedas ir creciendo en vez de tú dedicarte específicamente solo a eso. Pero falta de experiencia, falta de sistema, falta de muchas cosas y falta de que me abran las puertas ha hecho que eso se cierre. Entonces yo he dicho, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Si no me han dejado los gimnasios, en específico algunos de la competencia que, que bueno, después se han arrepentido, creo yo, ¿no? No me han dejado, entonces yo tengo que abrir el mío. Y me he puesto manos a la obra, he empezado a ver cómo abrir un gimnasio, he estado buscando inversores, literalmente tocó más de 100 puertas hasta que había una persona que ha dicho, ya yo invierto contigo.
Esta persona que invirtió conmigo me dejó después a medias, me dejó con la casa demolida, me dejó con la compra de las máquinas a mitad pagada, o sea, fue todo un despelote. Y tuve que buscar otra persona que invirtió y con eso pudimos seguir adelante. Y por eso te digo, o sea, han sido básicamente 8 años de trabajo proyectando el gimnasio, más o menos unos 5, y 3 años peleando ya para abrirlo. Y bueno, yo en ese entonces ganaba 2.500 bolivianos, así que te imaginarás que yo no podía poner dinero para abrir ese gimnasio, porque el gimnasio Espacio de Calacota tiene una inversión más o menos de $750.000. Entonces, el ahínco y el empuje que yo he tenido para los inversores y demás, más el hecho de que yo logré ya después de 5 años de insistir, lograr la representación de Tecnogym, con eso ya, con algunas ventas ya de equipamiento, pude apalancar una parte yo, pequeña, pero y el resto con socios lo logramos levantar. Y bueno, y el resto de la historia creo que ya se conoce. Es uno de los gimnasios más importantes de la ciudad. Queríamos abrir uno más en Miraflores. Por suerte no lo hemos abierto porque iba a ser con crédito. Con todo esto hubiera sido realmente un despelote. Ojalá que las cosas mejoren y volvamos a proyectar para seguir expandiéndolo, ¿no? Después ya vino el de Sopocachi, ya vino el del Alto, el resto ya es historia, ya después aprendí muchísimas otras cosas más y ahora estoy donde estoy, ¿no? Son 15 años de trabajo ya, desde que he comenzado y desde que he abierto mi primera empresa, ¿no? Eso, y nos has dado datos de 15 años, has tocado 100 puertas, no sé, en la 99 no has querido darte por vencido, porque estamos en una época donde el mensaje nos llega en un segundo, donde podemos llamar a cualquier persona del mundo, literalmente, donde tenemos la información en nuestras manos y queremos que las cosas pasen muy rápido. Entonces, ¿cómo has hecho tú para mantenerte firme en esa convicción que tenías? Mira, lo que tú has dicho es la convicción, ¿no? O sea, hay algunas personas que nacen para lograrlo, hay otras que no, lamentablemente, ¿no? Y al final de cuentas, la única persona que se conoce, bueno, que se conoce a sí mismo eres tú. O sea, tú eres el único que puede saber hasta dónde puedes seguir jalando y hasta dónde no. Y la verdad que yo tengo un motor interno muy, muy fuerte. Soy una persona que lucha y lucha y lucha hasta lograr los objetivos. Por eso, como te digo, todos mis proyectos han sido de larga duración y por eso muchas personas dicen, pucha, este lo ha logrado de la noche a la mañana, porque obviamente de repente se lo ve, pero es porque ha sido una acumulación de trabajo, de contactos, ¿no? De deseo, de lucha, de tocar puertas y todo eso que ha logrado un objetivo. Obviamente cuando llegas al primer objetivo, los demás ya son más simples, porque como la gente ha visto que ya tienes éxito, ya se unen a los siguientes proyectos. Y específicamente en el gimnasio, nosotros hemos desarrollado un software que nos ha tardado 2 años, porque al principio compramos uno, pero no me gustaba. Entonces nosotros hemos desarrollado un software especialmente para nosotros. Eso ha sido 2 años también de trabajo, ¿no? Es un software en el que te dice, por ejemplo, cuándo se le va a vencer a la persona, qué personas se les han vencido en 15 días, 30 días, 6 meses, 9, 3, un año. Qué personas se les va a vencer dentro de 10 días, qué personas están viniendo, cuántas veces a la semana, los horarios en los que llegan. O sea, datos muy interesantes e importantes que a ti te permiten, ¿no? Hacer un seguimiento, ¿no? Tenemos un CRM que lo hemos desarrollado muy bien y de hecho yo me puedo jactar que es ahorita el mejor CRM de gimnasios que tiene en el país y eso ha hecho también que, y eso es muy importante, que cuando yo me vaya, la siguiente persona pueda asumir la responsabilidad con mucha más facilidad, porque nosotros hemos sistematizado el trabajo, lo hemos vuelto un software y eso ha sido muy importante para que nuestra empresa funcione más eficientemente y que cada empleado produzca más, porque las 8 o 6 horas que están ahí vendiendo, con un software de seguimiento, hace que todo su trabajo sea 10 veces más eficiente, más rápido y por supuesto de que venda más y eso significa mayor ganancia también para nosotros. Y eso ha significado el hecho de que yo pueda después dedicarme a otros, abrir nuevas que se llama empresas y nuevas sucursales. Y a su vez también ha significado de que los mismos socios que han invertido conmigo se hayan dado cuenta que se ha hecho un trabajo y además que ahí está todo el seguimiento de todo lo que vendías y de todo lo que hacías todos los días, digamos, ¿no? Y mira, Javi, la enseñanza que nos das, la mentalidad que tienes, igual muchas veces pasa que nosotros emprendemos, creamos algún proyecto nuevo y pensamos que es nuestro hijo, pensamos que es algo que es propio nuestro y lastimosamente por ser, no sé, muy cuidadosos o no querer que otras personas lo toquen,
lastimosamente terminamos matando ese proyecto que nosotros hemos comenzado, pero lo normal debería ser que desarrolles un proyecto, pero eres capaz de salir del proyecto y que el proyecto siga funcionando sin que tú estés, porque ahí se va a ver que el proyecto ha sido exitoso. Y en las empresas que nos has ido contando, Javi, también has demostrado la excelencia, que has buscado, como decías, del software, que sea un software que realmente sea bueno, tanto para ustedes como para sus clientes. Pero ¿por qué buscas tanto, por así decirlo, la excelencia? ¿Contra quién estás compitiendo? A ver, hay un mercado, por supuesto, y a mí me encanta competir. Soy un competidor nato. Cuando era niño tenía 4 años y salíamos, por ejemplo, de una parrillada y salían 3 autos. Yo quería que mi papá los pase a los tres porque yo quería ganar, ¿no? O sea, lo tengo muy grabado. Obviamente la vida te da otro tipo de experiencias que te hacen notar que nunca vas a ser siempre el primero, ¿no? En todo, pero sí puedes hacer las cosas muy bien en lo que tú estás haciendo. Eh, no estoy de acuerdo con que si no lo vas a hacer bien, no lo hagas, porque cuando lo haces vas aprendiendo justamente y vas perfeccionando tus capacidades, digamos, no tienes que cometer errores. Pero yo soy un nato competidor, entonces me gusta competir uno, y no solamente compito contra los demás, compito contra mí mismo. O sea, me aburro de hacer siempre lo mismo, todos los días lo mismo, entonces necesito hacer otras cosas, y la competencia que yo he tenido conmigo mismo ha sido crear empresas más eficientes y más rentables que las que yo ya tenía, ¿no? Entonces, por ese afán de desarrollo, digamos, entonces he empezado a buscar otros sectores y otros espacios que me han llegado me han ya, abierto las puertas para seguir creciendo, ¿no? Entonces, cuando yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que mi competencia casi no hacía nada, o sea, es impresionante, o sea, no había mucha competencia en temas ingenieros. No quiero tomar nombres para que no sientan de manera personal, no sientan aludidos de manera personal, pero al ver que la competencia en general no tenía una capacidad de reacción, más bien a mí no me ha influenciado el seguir o no seguir, porque como te digo, yo compito siempre conmigo, no puedo evitar el ver algo y ver un proceso que podría mejorarse, ¿me entiendes? O sea, si yo veo que ese proceso podría mejorarse, me meto y empiezo a ver cómo lo vamos a mejorar, empiezo a ver inversiones en software, empiezo a ver inversiones en gente que sabe del tema, y a partir de ahí empezamos a generar un equipo y empezamos a generar una disciplina, digamos, que nos permita mantener, digamos, el crecimiento de la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, en el gimnasio el primer año vendimos un monto de dinero. Para vender el siguiente año el mismo monto de dinero, porque normalmente dicen, no, tú abres, pasa la moda y después bajas. Sí, sí. A nosotros ha sido diferente. Hemos abierto y cada año es vendido más. El único año que ahora ha bajado, obviamente, ha sido el año pasado por todas estas cosas que estaba sucediendo. Y aunque no creas, el año pasado, los primeros meses, con todo el despelote político y demás, habíamos vendido casi un 3 o 4% más que años pasados. Y el año pasado nosotros estamos cumpliendo 6 años de abiertos. Entonces, esa es la competencia, ¿no? Que yo tengo con los mismos resultados que ya habíamos tenido antes, y cómo mejorarlos, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos visto los procesos, y la única manera de mejorar los resultados es mejorar los procesos para que cada persona que trabaja ahí sea más productiva. No es bajar costos y bajar costos y bajar costos. Está muy bien bajar costos, pero hay que enfocarse, a mi manera de ver, en mejorar la productividad, y eso a su vez automáticamente va a bajar los costos. Pero al aumentar la productividad, tú estás generando que cada empleado te produzca más, y por ende también ellos van a poder ganar más. Y además para lograr eso, tú necesitas sistematizar y utilizar tecnología y conocer de procesos y ver qué errores puedes estar cometiendo, por ejemplo, no solamente en el empleado cuando llega un cliente, digamos, cómo le está hablando, sino cómo le vas a hacer el seguimiento a ese cliente para lograr, por ejemplo, tratar de vender tu producto 3 veces. Te doy el ejemplo, o sea, tú llegas a una tienda, estás buscando pantalones, digamos, ¿no? Entonces, primero muchas veces ni te atienden, ¿no? Pero suponiendo que te atienden, te tratan muy bien, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te gusta? No sé qué, sí, ¿qué estás buscando? Pantalones, mira, deportivos, de esto, bla, 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 te trata súper bien. Tú dices, ¿sabes qué? Mira, mañana vuelvo. Y el vendedor te dice, bueno, mañana te espero, chao. Por ejemplo, eso es un proceso inconcluso. Tú lo has tratado muy bien todo, pero no has tomado sus datos. Entonces, estoy dando un ejemplo X.
Entonces ahí yo decía, a ver, tenemos que tomar los datos, tomas los datos, ¿y qué significa eso? Que vas a tener una segunda oportunidad para tratar de venderle. Entonces tú lo vas a llamar al día siguiente, le vas a decir, Sergio, ¿cómo estás? Ayer has venido, te he encantado, no sé qué, ¿cuándo quieres venir a inscribirte? ¿Hoy o mañana? Ay, mañana, no vienes. Sergio, no has venido, tenías que venir, ¿cuándo quieres volver? Tienes muchas oportunidades para volverla a vender. Entonces, eso es un proceso, por ejemplo, es una sistematización en las ventas. No solamente es entrar, tratar bien al cliente y después, ya, entonces, bueno, vuelves así con la esperanza de que te venga a comprar. O sea, en cambio, el proceso y la sistematización lo que te permiten es justamente generar protocolos que te ayuden a que tus ventas aumenten bajo un contexto de sistematización y no simplemente de deseo, ¿no? Y de buena suerte de que la persona venga, digamos, nuevamente a comprarte. Entonces, todas esas cosas nosotros las hemos analizado, ahora te estoy dando una de las que hemos analizado, ¿no? Y a partir de ahí hemos empezado a generar sistematización y procesos. Y además, un punto importante que no había tocado antes es que hemos traído gente del extranjero que son especialistas en estas cosas. Entonces, nosotros mismos nos hemos capacitado, cuando hemos visto que ya habíamos llegado a nuestro pico, digamos, de capacidad, es lo que contratar gente que sabe más que tú, contratar gente que ha tenido otro tipo de experiencias, contratar gente que se dedica a la investigación de las ventas y el marketing. Y hemos traído como unas 5 o 6 veces, conjuntamente con el gimnasio y Tecnogym, especialistas de Brasil, que nos han hecho un análisis del negocio y en base a ese análisis nos han dado sugerencias para mejorarlo. Y de hecho, el último análisis que lo hicimos fue el año pasado, en febrero, que lamentablemente por la pandemia no hemos podido incorporar este nuevo servicio que habíamos visto, que también necesitaba un nuevo software, una nueva sistematización y por lo menos un año de trabajo para que el subsiguiente año, digamos, de esa visita, nosotros podamos lograr mejores ventas, mejor servicio y mejor alcance como empresa, ¿no? Javi, tienes una mentalidad que la has ido desarrollando durante todo este tiempo, en la cual hablas sobre el crecimiento, sobre no dejarse. Incluso nos dices que desde muy niño eras muy competitivo, pero algunos autores afirman que eres el promedio de las 10 personas con las que te rodeas, tus amigos, tus papás. ¿Quién crees que te ha formado esa mentalidad? ¿Quiénes son tus mejores amigos o de quién aprendes más? Mira, el que más ha influenciado en mi mente ha sido mi papá. Mi papá es un tipo muy competitivo, es muy trabajador, muy leal, muy nacionalista, si vale el término, muy paseño. Él me ha mostrado todo lo que mi abuelo había hecho, mi bisabuelo había hecho por esta ciudad. Entonces yo creo que el que más me influenció ha sido él y toda la larga data de familia que inculcó generación tras generación esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, he tenido una bella sorpresa cuando yo estaba leyendo La Guerra Federal y el temible Vilca, ¿no? Porque, como te digo, yo he leído mucho sobre el tema de la historia de la paz para saber, además, porque me gusta, y dos, para saber qué invertir, cómo era la ciudad, cómo ha crecido, etcétera, etcétera, ¿no? Qué negocios pueden funcionar acá. Y en este libro, La Guerra Federal y el temible Vilca, el tesorero de la Guerra Federal era un Iturralde, y los Iturraldes somos una misma línea, todos. Entonces he dicho, pucha, hasta mi pariente. Un bisabuelo ha sido cofundador del Hospital Central. Mi abuelo y con mi tío abuelo han construido la Alameda, el edificio Brasil, el Hospital Obrero, el edificio Progreso, el Concordia. O sea, mi padre ha generado todas las sucursales del Banco de Crédito, que entonces era Banco Popular del Perú. Él ha proyectado el nuevo hospital, por ejemplo, de la banca privada que está en Obrajes, gracias a sus gestiones y a la buena administración y a la sistematización de la caja de la banca privada en su momento, ha logrado ahorrar tantos recursos que ha comprado el terreno y después se ha construido ese hospital. Y él ha sido el que me ha inculcado, por ejemplo, el tema de software, ¿no? Y yo te estoy hablando que mi padre ha asumido el reto de gerentar la caja de la banca privada a mediados finales de los 90s. Y en esa época él metió un software para que no se roben medicamentos, para saber cuánto estaba ingresando, cuánto había dado el médico, etcétera, etcétera. Y además para saber cuántos pacientes iban, cuántos pacientes se atendían,
cuánto atendía cada médico, entonces cuántos médicos se necesitaban para lograr atender a toda la masa que aportaba. O sea, un tipo muy inteligente, ¿no? Más allá de que sea mi padre. Y yo he visto pues todo eso, ¿no? Entonces he visto todo eso, me ha contado la historia de mis abuelos, entonces eso ha calado muy fuerte en mí. Y yo tengo como que un peso, pero a la vez un motor muy poderoso de trabajar por esta ciudad y de hacer las cosas en ese sentido, por toda esta larga data de educación familiar que ha habido en torno al desarrollo, al progreso, a la sistematización y además todo lo que ha significado en cada uno de ellos en su época. Eso, bueno, como primero, ¿no? Después, por supuesto, un gran profesor de ajedrez que me incentivaba muchísimo, increíblemente así el profesor de ajedrez, porque todo el tiempo me decía, tú eres un tipo inteligente, y de verdad que yo jugaba bastante bien el ajedrez, he logrado ser campeón paceño cuando era niño de mi categoría, y él quería que yo me vaya a Cuba, entonces ha calado muy fuerte y él me ha enseñado a visualizar, ¿no? Porque en el ajedrez visualizas, me ha enseñado a creer un poco más allá de lo que podías hacer en ese sector, así que es una persona que igual ha calado muy fuerte en mí. Y después, bueno, he tenido una influencia muy positiva de Mario Rebollo, que es el dueño del Stars Gym, porque ahí he sido donde yo he comenzado a entrenar, ¿no? Entonces, él ha creado un ambiente muy agradable para todos nosotros. Probablemente él no se haya dado cuenta de eso, pero es una de las personas que más ha influenciado en mi visión, digamos, de generar el primer negocio, en este caso de salud, ¿no? Porque yo me sentía tan a gusto en ese gimnasio y me gustaba hacer deporte que él ha sido el que me ha metido muchísimo el entusiasmo de después yo poder hacer lo mío y lograr que más gente haga ejercicio, que era uno de los principales objetivos que yo tenía para transmitir salud, ¿no? Y mira, varios de los que nos escuchan en el podcast son personas que están en la universidad y tal vez están buscando en ese momento algún referente, alguna persona que los guíe. Dentro de la universidad, ¿tú a quién buscabas? ¿Quién era esa persona que te guiaba? ¿La universidad ha sido tan importante para ti o te has ido formando después? Mira, la universidad, sin menospreciar todo lo que te puede enseñar la universidad, porque es importante, por supuesto, aprender, y sobre todo si vas a ser empresario o emprendedor, flujos, ¿no? Es importante aprender fortalezas, es importante aprender en general, digamos, a integrar, etcétera, etcétera. O sea, todas las herramientas que te da la matemática, la historia de administrativa, todo eso es importante, por supuesto, ¿no? Pero no son las herramientas principales que tú vas a necesitar. Lamentablemente, yo en la universidad no he tenido a ningún referente, ningún, ningún referente. O sea, de hecho yo no he terminado la universidad, ¿no? Y es porque yo me he aburrido en la universidad, o sea, no me llenaba. Sí he aprendido, me ha encantado, he llegado hasta cálculo 2, digamos, ¿no? Después ya ecuaciones diferenciales las dejé, he hecho, bueno, otros aspectos que ahorita ya no me acuerdo las materias, ¿no? Que me han ayudado más que todo, ¿sabes qué? A abstraerme, eso es lo que me ha gustado a mí del cálculo y demás, abstraerme y saber que a pesar de las dificultades iba a lograr un resultado, ¿no? O sea, porque tenías que sacar 5 y no importa lo que hacías, el resultado es 5. Entonces, a no desviarte del resultado. Entonces, en mis noches de estudio, más que haber aprendido las ecuaciones y haber aprendido a integrar y todo eso, que evidentemente lo aprendí, he aprendido a ser perseverante para lograr el resultado, ¿no? Entonces, he aprendido a abstraerme para hacer, por ejemplo, fórmulas para programación, ¿no? ¿no? Que por lo menos en mi tiempo así es el Pascal, digamos, ¿no? Luego el C++. Entonces, esas cosas que llevan ingeniería, más que haberme ayudado como una herramienta, en mi caso, ¿no? Porque hay un montonera de casos, ¿no? En mi caso, para programar y hacer mis cosas, me ha ayudado mucho en el tema de abstracción y el de generar ideas para poder lograr los resultados y las respuestas que tú necesitabas. Digamos, en ese aspecto es donde me ha ayudado la universidad, pero un referente para emprender y de trabajo en la universidad, lamentablemente no, porque la mayoría de los profesores son pues totalmente teóricos, ¿no?
que son importantes porque si no haces teoría para ser ingeniero civil, se te va a caer el edificio. Pero en el caso específico del emprendedurismo, no son un referente, ¿no? Claro, pero me gusta lo que dices, que en cada lugar, durante toda la entrevista nos has contado que en cada lugar has tenido algo de donde has aprendido. Tal vez no era el lugar específico para ti o un lugar que estabas en tu zona de confort, pero sí has aprendido algo. Incluso cuando nos hemos conocido, liderabas una barra del Club Bolívar y creo que eso incluso Sí. te hace este juego de liderazgo, de desarrollo personal. Sí. Te iba a preguntar, y justo una pregunta relacionada con eso, ¿qué significa para ti el Bolívar? Mira, un tiempo ha significado mi vida, ¿no? Alma, vida y corazón. Pero ahora ya más adulto, digamos, más maduro, para mí es un referente paseño, ¿me entiendes? Es un orgullo, es un símbolo. Es un símbolo que también te incentiva a trabajar, porque yo digo, como bolivarista, tengo que aportar, porque para mí es un orgullo el que seamos campeones, sería un tremendo orgullo que seamos campeones de la Libertadores, ¿no? Entonces, sí, el Bolívar es una etapa, ya ha sido una etapa muy, muy importante en mi vida, y de hecho que si después llegara un momento en que de mí dependiera, por ejemplo, para alzarlo, por supuesto que me metería de nuevo, ya no en la barra, ¿no? Ya es otro tema. He disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, hecho calle con la barra, ¿no? En muchos aspectos, y eso es muy importante igual. He tratado con gente que probablemente si no hubiera tenido esa vida nunca lo hubiera conocido, así que me ha mostrado 10.000 otras realidades. He podido viajar a diferentes ciudades en bus, así que he cruzado pueblos, he conocido el país, ¿no? Además que donde llegaba era perseguido, ¿no? Ni siquiera llegaba a disfrutar la ciudad. Entonces, lo he vivido en un contexto totalmente diferente que, como tú dices, me ha enseñado muchísimo igual. Y de hecho le agradezco muchísimo al Bolívar porque ha formado parte de una gran etapa de mi vida y le tengo, por supuesto, muchísimo cariño, ¿no? Muchísimo cariño. Para mí, eh, ¿qué te digo? Después de La Paz, ¿no? Por supuesto, obviamente mi familia está antes, y eso tú lo sabes muy bien, ¿no? Ya soy padre y todo, pero más allá, digamos, del tema ya personal de hobbies, ilusiones y deseos, después de La Paz está el Bolívar para mí, ¿no? Está el Bolívar. Qué lindo eso. Javi, una de las últimas preguntas que te hago, ¿cómo se gana en la vida? Mira, yo creo que la principal fortaleza que cualquier persona tiene que tener para lograr éxitos, ¿no? Que a veces son duraderos, a veces no. Por ejemplo, esto de la pandemia, nadie lo iba nadie lo ha visualizado, ¿no? Nadie tiene la visión de que iba a suceder. Pero más allá de esos contextos de que te pueden hacer que eso no perdure o perdure, los éxitos que yo he logrado ha sido perseverando. O sea, la principal palabra que tú tienes que llevar en la cabeza para lograr éxito o éxitos es perseverar. Después, obviamente, de la perseveración viene innovación, viene análisis, vienen, porque cuando tú perseveras, automáticamente buscas soluciones. Entonces, para encontrar soluciones, empiezas a innovar, empiezas a investigar, empiezas a leer, empiezas a hacer todo lo que tienes que hacer para lograr el resultado. Pero si tú no perseveras, no vas a abrir un libro, no vas a investigar, no vas a buscar soluciones, no vas a hacer absolutamente nada. Y ahí yo te quiero contar una historia que me ha marcado en uno de los libros que he leído. Hasta antes de la pandemia estaba leyendo más o menos unos 8 libros por año, dependiendo del grueso. Después, irónicamente, en la pandemia me he distraído y he cortado eso. Ahora estoy volviendo a leer, ahora estoy leyendo Un siglo de economía de Bolivia, que es un libro bello, que son 2 tomos de 600 páginas, que ahora voy en la 117 del primer tomo, pero muy interesante, muy lindo. O sea, definitivamente recomiendo muchísimo leer, sobre todo de temas de historia, de economía y demás. Pero bueno, el hecho es que, volviendo, digamos, a la historia de, digamos, de uno de los libros que he leído hace unos 3 años, que habla de los temas de los vikingos, que ahorita por la serie está bien de moda, ¿no? Entonces, uno de los comandantes vikingos que estaba sentado ahí en el gran salón, ¿no? Compartiendo después de una victoria, eh, todos
se preguntaban cómo tenía tanto éxito, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y cómo es que tú tienes tanto éxito? Es como que no has perdido hasta ahora ni una sola guerra, porque batallas las pierdes, ¿no? Pero ni una sola guerra, al final siempre ganaba. El tipo les dice, lo que pasa es que cuando yo llego al lugar, porque los vikingos se movían en barcos, ¿no? Sí, sí. Hago que mi gente baje y quemo los barcos. Los quemo. Porque ahí saben que no hay retorno. Es matar o morir. Entonces, cuando tú estás decidido a lograr las cosas, te arriesgas. Y ahí viene la perseverancia, o sea, perseveras, 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 perseveras y perseveras y perseveras, perseveras hasta lograrlo, ¿no? A mí, por ejemplo, con toda esta burocracia y corrupción de la alcaldía, 3 años no me han entregado papeles. Y por supuesto yo no he pagado para que me los entreguen, o sea, me he negado rotundamente. No sé las experiencias de otras personas, según lo que yo he escuchado, lamentablemente, y lo digo en vivo porque ya no hay que tener miedo a esas cosas, todos me comentan que los papeles se los logra simplemente con corrupción, ¿no? Coimeando y con la extorsión. Pero bueno, más allá de eso, son 3 años que yo sigo peleando y a pesar de que me ha causado muchos problemas financieros por el tema de los préstamos que me he hecho y obviamente todo lo que estoy pagando, y más con la pandemia y todo lo que ha pasado. Son 3 años y he terminado ya el tema, he terminado vendiendo todos los departamentos sin papeles, los he tenido que rematar, pero son 3 años que he perseverado y he acabado el edificio a pesar de todos los conflictos que me ha causado todo este tema de la burocracia y la corrupción que tiene el gobierno municipal de La Paz en esta área. Entonces, si tú no tienes la perseverancia, ¿qué vas a hacer? Vas a terminar suicidándote, vas a terminar dejando el edificio a medio construir y dejando a las personas que han pagado parte de la vivienda o el inicio sin vivienda, que muchas veces ha pasado. Vas a terminar el edificio de muy mala calidad, lo que yo no he hecho, ¿no? Para ahorrar. Y al final de cuentas, no vas a salir del problema, simplemente lo vas a ver ocultado y tarde o temprano ese problema va a salir. Entonces, en mi caso son 3 años que no me han dado papeles, pero 3 años que he perseverado y que he seguido luchando, que ahora, a pesar de pandemias y todo, estoy cerrando, digamos, ese tema de manera sana, porque yo no he pagado un solo peso, perdón, a estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces, perseverar. La palabra es perseverar, buscar soluciones. Si no sabes cómo he buscado soluciones por el tema financiero, porque he tomado una deuda bastante significativa para poder construir el edificio, ¿no? Entonces, he bicicleteado como nunca en mi vida. Tenía una situación financiera bastante complicada por ese tema de los préstamos, pero al final he logrado salir en varias oportunidades generando ideas financieras en este caso para poder salir del problema en el que me había metido por este tipo de inversión con el tema que ya te comenté de los papeles, ¿no? Entonces, no es que nunca vas a encontrar problemas, no es que todo siempre sale rápido como tú dices, entonces la clave acá es perseverar. Si perseveras, encuentras. Y perseverar, igual decías, es buscar soluciones, es estar ahí siempre pensando qué es lo que puedo hacer, tal vez qué es lo que me ha salido mal y en base a eso seguir aprendiendo. ¿Qué proyectos tienes para el futuro, Javi? Mira, aparte de lo que estoy ahora postulando a la alcaldía, si salgo, por supuesto, van a ver la cantidad de proyectos que tenemos para esta ciudad y viables, además, porque como yo ya sé manejar números, Claro. he visto los números de la alcaldía, hay un despilfarro impresionante en secretarías románticas que al final no han hecho nada. Te voy a dar una, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente han invertido 56 millones de bolivianos en cada año. 10 años son 560 millones, son 80 millones de bolivianos en medio ambiente y no hay nada. Es romanticismo político, le llamo yo, ¿no? O sea, te dicen Secretaría de Medio Ambiente, dicen, ay, qué bien, se va a hacer algo para el medio ambiente, pero al final termina siendo despilfarro en sueldos de partidarios del gobernante de turno. Entonces, trabajando en ese aspecto, hay, digamos, dinero como para hacer cosas muy interesantes. Y si realmente lo logramos centrar, se va a hacer un trabajo, vas a ver espectacular en tema de infraestructura, en tema de redireccionar recursos realmente a la gente, temas sociales, pero que van ligados al tema de desarrollo económico al mismo tiempo, para que el dinero de la gente que está poniendo impuestos vaya a ayudar a la gente, pero esa misma gente, al ser ayudada, automáticamente
económicamente devuelva el flujo de efectivo hacia los que están también pagando impuestos para que se genere, digamos, un ciclo, digamos, de social y económico al mismo tiempo y que no sea solamente de despilfarro en nombre de lo social. En ese caso, ese es mi camino. En el caso de que salga como alcalde, estoy yendo a montar empresas a Paraguay, estoy haciendo la apertura de las mismas empresas que tengo acá, allá, porque allá hay 10% de impuestos a IVA, 10% de IUE, te liberan de impuestos a las importaciones por 10 años, tengo libre mercado con el tema del combustible, o sea, tengo todo listo y preparado para poder ir a generar plata y ahorita, más allá de ponerlo o no en el país, es el hecho de que si tú sigues en el país y el país no se levanta, vas a sobrevivir y igual no vas a ayudar a nadie. En cambio, si tú logras con la experiencia que tienes, porque gracias a esa experiencia ahorita yo estoy viendo el tema de Paraguay, montar las empresas en Paraguay, y Paraguay es un país que le ha ido relativamente bien con el tema de la pandemia y que además con el sistema que tiene ahorita para invertir es muy interesante, más bien ahí puedo hacer mucha riqueza y más bien con esa riqueza llega el momento también a ayudar y apalancar obviamente a nuestro país, porque yo no voy a dejar de vivir aquí en La Paz. Seguramente voy a estar viviendo entre Asunción y La Paz, pero siempre pensando en, una vez que esto se normalice, hacer nuevas inversiones acá para ayudar a que la economía se recupere y, por supuesto, para que la gente tenga oportunidades. Y entre las industrias que estoy viendo a ver allá está, obviamente, la industria 4.0, que eso, para terminar, quiero que los estudiantes sepan. Están saliendo a sus 23 años, seguramente, ¿no? 24. Es una edad muy tierna, mucha energía, pero poca experiencia, ¿no? Y no es discriminación, como dicen, ¿no? Es la verdad. Entonces, yo quiero hablarles ahora para terminar la exposición, para que se den cuenta de lo que está sucediendo ahorita en el mundo, o por lo menos una partecita de lo que está sucediendo en el mundo, porque hay muchísimas cosas que suceden en el mundo. En la parte económica ha habido cuatro revoluciones industriales. La primera revolución industrial ha sido las máquinas de vapor, entre 1700 y 1800. La segunda revolución industrial ha sido el ensamblaje en línea con el modelo T, que ha hecho que la industria del petróleo, en este caso la gasolina, diésel, y la industria de la goma hagan una explosión impresionante. Y obviamente la industria también del acero y otros minerales por el uso que se tenía en las movilidades, porque a partir del modelo T ha sido masivo el tema de los autos. Esa ha sido la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial ha comenzado muy sutilmente en los 50, se ha sentado en los 60 y en los 70 ha tenido su boom. Ha habido otras naciones que han salido de la pobreza y han empezado a generar muchísima riqueza después de una guerra tan tremenda como la que ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta tercera revolución industrial se ha generado gracias a la electrónica. Y gracias a electrónica después han nacido empresas como Sony, Samsung, LG y demás que ya después, digamos, han fusionado con otras tecnologías y han seguido. Los primeros celulares han tenido mucho que ver también con electrónica. Y la década pasada, porque estamos en 2021, entre 2010 y 2020 ha empezado la cuarta revolución industrial. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cada revolución industrial significa un proceso de crecimiento exponencial en esas áreas. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar nuestra capacidad de emprender hacia esas áreas de una u otra manera, no necesariamente específicamente en esa área. Tú puedes ser un proveedor también o puedes estar alrededor de esa industria para poder seguir creciendo, ¿no? No importa que proveas un tornillo mientras lo proveas a esa industria que está creciendo, digamos, ¿no? Entonces, la cuarta revolución industrial bien tiene que ver con la automatización. Por favor, busquen para el tema de emprendimientos Industria 4.0, justamente 4.0 porque la cuarta revolución industrial. Hay todo el tema de la automatización y robótica y todo el tema de la tecnología de la nube que ahorita está permitiendo, obviamente, que existan empresas como Amazon, Google, Facebook, Apple y otras, obviamente, que gracias a esa tecnología pueden existir y que son los nuevos magnates, digamos, en este caso, y que son las empresas que más han crecido en estos años porque son parte de la cuarta revolución industrial. Entonces, así como la segunda revolución industrial, para ser más específicos, ha apalancado otras industrias como la del petróleo y la de la goma, por el tema del ensamblaje en línea y masivo de vehículos, esta otra industria está apalancando otras cosas más, ¿no? Una de las cosas que está apalancando a la que nosotros podamos entrar de manera muy fácil y muy simple es el comercio.
porque nosotros podemos utilizar estas plataformas para poder unirnos a este boom de la industria 4.0. Entonces es muy importante que los que están emprendiendo no solamente digamos, lo que tú decías, ¿no? Si se van a dedicar a ser chefs, digamos, ver cómo utilizar esta tecnología para que obviamente vendan mucho más, ¿no? Y crezcan muchísimo más y puedan llegar a más lugares e internacionalizar su negocio. Es un tema de comercio, evidentemente, es un tema de facilidades de producción, porque la automatización con robots es así, pero cada uno de los robots y en el tema de la automatización entran componentes en los que uno puede ser de una u otra manera proveedor o, en este caso específicamente, por ejemplo, un generador de software para que esos robots hagan una tarea específica, ¿no? Y que tú puedas vender esa tarea específica. O sea, tú puedes generar un software para que el robot, por ejemplo, te estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Haga estas botellitas, digamos, ¿no? Ensamble estas botellitas. Y tú empiezas a vender el robot, el software, y la persona se compra el robot. O sea, tú te estás asociando a la empresa que produce la tecnología, pero mediante el software. Entonces, ese robot no está preparado para hacer ese manejo. Sí está preparado para que tú lo programes, para como tú quieres hacerlo. Pero el conocimiento para programar ese robot lo puedes desarrollar tú, por ejemplo. Entonces, tú puedes desarrollar un robot, un software para un robot que, por ejemplo, haga tareas específicas de salteñería, digamos. De verdad. Sí. O sea, para que vean que no estamos hablando de un ensamblaje de un BMW o de un Mercedes, o sea, de salteñería. Entonces, ¿qué va a pasar si tú generas un software para que un robot te prepare el 60% del proceso de las salteñas, digamos? Vas a bajar costos, vas a hacer más salteñas, el robot trabaja 24/7, vas a irrumpir en el mercado totalmente diferente, tu precio vas a poderlo bajar, competitivamente vas a ser mucho más eficiente y además que vas a poder vender a toditos los salteñanos de la ciudad de La Paz, de Potosí, de Oruro, de esto, e inclusive exportar para que se haga salteñas en todo el mundo con tu software, con un abrazo robótico que tú no lo has desarrollado, pero que tú estás siendo copartícipe para poder utilizar ese robot en la industria de las salteñas, por ejemplo. Por eso les digo, la industria 4.0 es muy importante como emprendedores, tómenlo en cuenta. Es una industria relativamente barata comparativamente a la otra, porque es una industria pesada, es una industria tecnológica que está en la nube y que tú puedes utilizar todo el resto para poder generar lo tuyo. El tema de las plataformas, cuando le das en el clavo, muy interesante. Tenemos una Yaigo, por ejemplo, que ha sido desarrollada acá, que es de delivery, que ya está en diferentes países. Por ejemplo, esa es una tecnología 4.0 gracias a los smartphones y demás. Y es una empresa que está valorada, si no me equivoco, lo que he leído, muy superficialmente, ya en $20 millones. O sea, y para nuestro contexto es muy interesante. Entonces, no solamente en el lado del delivery, sino en general, como les digo, esta industria 4.0 es la que va a apalancar los negocios en un futuro y la que va a tener mayor crecimiento, por lo menos de aquí a los siguientes 10 años más. Muchas gracias, querido Sergio. No, tienes toda la razón, querido Javi, con todo lo que nos has dicho. Mira, nos has contado historias, nos has dicho cómo has ido desarrollando algunos de tus proyectos. Y las personas que se han quedado acá hasta el final, escuchándonos, escuchando la historia que tú tienes, son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona, que están dispuestas a aprender, nunca dejar de crecer. Quieren ser insustituibles. Y desde tu perspectiva, ¿cómo haces para convertirte en una persona insustituible? De nacimiento ya eres insustituible, querido Sergio, porque somos como 7.500 millones de habitantes en la Tierra y los niños por nacer, los niños que nacen, todos, tú que ya estás como adulto, tenemos un código genético único. Te puedes parecer en 10.000 cosas a otras personas, pero tienes un código genético único y ese código genético único significa que hay algo que tú vas a hacer mejor que cualquiera. Arte, deporte, tecnología. Puedes ser el mejor en ensamblar la tecla P de la computadora, no importa, ¿me entiendes? Pero vas a ser el mejor en eso. Entonces, ¿quién mejor que tú para conocerte? O sea, tú eres el único que sabe en lo que eres realmente especial, porque evidentemente si tú tienes un código genético totalmente diferente a cualquier persona, no va a haber nadie, pueden haber similares, pero no va a haber nadie que se parezca a ti.
Entonces, en base a hasta la misma biología y en base hasta la misma evidencia científica, eres único. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que ver lo que más te gusta y comenzar a dar el camino, porque si no andas no vas a encontrar nada, ¿no? Te vas a quedar pensando. Y en el camino, si no estás encontrando, tarde o temprano vas a llegar a algo que realmente te va a gustar. Como dicen, el caminante se hace el camino al andar. Y con todas las experiencias que tú vas a tener, vas a hacer un clic impresionante que te va a generar una expectativa y una capacidad que nunca nadie la ha tenido. Yo, por ejemplo, mi unicidad, yo te digo, o sea, la unicidad que yo he descubierto en mí, al principio yo pensé que era el tema de deportes y demás, por eso me metí al tema de gimnasio, pero después de haber hecho empresa, me he dado cuenta que mi unicidad es una capacidad de visión y de desarrollar proyectos que pocas tienen en general, digamos, pero necesito de un equipo para desarrollarlo porque me meto en cosas que normalmente no conozco, pero que tengo la capacidad de visualizarlas y de verlas y de ver cómo las vamos a lograr, digamos, ¿no? O sea, bueno, eso es difícil de explicarlo porque es lo que uno siente, como te digo, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar y cada uno tiene que buscar en sí mismo. No significa que todos vamos a ser multimillonarios, porque la unicidad de una persona puede ser específicamente en la pintura, que puede que también termine siendo millonario, pero simplemente te digo como un detalle, o puede ser la mejor pintando uñas, o puede ser la mejor, digamos, como ingeniera, o puede ser el mejor como futbolista, o el mejor como arquitecto, o sea, nunca sabes, pero esa unicidad está en tu código genético con evidencia científica real de que eres único. Buenísimo, Javi.